Bueno, entonces buenos días. Hoy vamos a iniciar a ver lo que ya les he compartido en el campus virtual bastante, que son de nutrientes, ¿sí? No olviden, por favor, leer, ¿sí? Ahora sí, me dicen si están viendo mi pantalla, por favor. Sí. ¿Sí? Ok. Sí. Entonces recuerden que ahora tenemos que aprender bastante de los elementos esenciales, aunque ustedes tengo entendido que ven algo de ello en fisiología vegetal, ¿sí? Desde la parte o punto de vista de fisiología vegetal. Aquí lo vamos a ver un poco más desde el punto de vista de nutrición. Entonces, si hablamos de todo lo que son nutrientes, existen muchos, ¿no? Recuerden que existen todos los de la tabla periódica, pero si hablamos ya de macros, micros y benéficos, son elementos que requiere la planta, sin embargo, o que utiliza. Sin embargo, existe toda esta clasificación, y si hablamos de esenciales, son que sin ellas, pues no puede desarrollar todas bien sus funciones bioquímicas, ¿sí? Vamos a irnos adentrando aquí. Bueno, aquí solamente a que repasen. Hay macro y micro y esos sí son esenciales. Hay otros que son benéficos. Entonces después vamos a entenderlos un poco más. Esto es solamente para que vayan otra vez entendiendo que todo aquí es iónico, ¿no? Todo aquí es iónico. Entonces es indispensable en procesos metabólicos. ¿Qué es indispensable en estos procesos metabólicos? Todo lo que son los nutrientes y todas las formas de absorción de los mismos. Pero ¿cómo absorbe la planta los elementos nutrientes? Bien sabemos que siempre los absorbe en forma de solución. Hablábamos del soluto y el solvente en hidroponía y veíamos cómo el solvente universal pues es el agua, ¿no? Y todos los solutos lo estaríamos hablando o pensándolos como los 17 elementos nutrientes que requiere la planta para poder realizar muy bien todos sus procesos bioquímicos y para poder estar bien nutrida, ¿sí? No solamente vivir, porque ella podría vivir con muchos menos, pero no desarrollarse perfectamente, ¿ok? Entonces todo esto son simplemente iones. Acuérdense de leer bien detalladamente todas las diapositivas que tienen en el campus virtual, ¿no? Entonces, si ya hablamos de la clasificación, como les decía, tenemos esenciales, útiles o benéficos, y también tenemos algunos que son tóxicos. Aunque cuando pensemos en tóxicos, entendamos que nada es tóxico, todo es tóxico, depende de la dosis. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el agua la requerimos para vivir, ¿no? Sin agua no podríamos vivir ninguno. Pero si usted se toma, yo qué sé, unos 1000 litros de agua en un día, ¿qué le va a pasar? ¿Sí? Entonces, todo es tóxico, nada es tóxico, todo depende de la dosis. Mucha gente para una pastillita para el dolor de cabeza, pero si se toma 10 o 20, entonces, ¿qué le va a pasar? Eso depende. Entonces, así como puede ser tóxico, digamos, el cromo, puede ser tóxico cualquier tipo de elemento, también puede ser benéfico en mínimas cantidades. El aluminio puede intoxicar la planta, pero en pequeñísimas cantidades puede ser un elemento benéfico. El nitrógeno es un benéfico, pero si usted le aplica demasiado, ya lo puede, aunque el nitrógeno es poco probable una intoxicación, ya podríamos ver un exceso, ¿sí? Entonces, si ya hay exceso, entonces hay coloración súper Por verde. excesos de sales también podría ser, ¿no? Sí, claro. Todo, bueno, entendemos todos los elementos esenciales como sales realmente. Por eso hablamos de conductividad eléctrica, que es la medida indirecta de la concentración de sales. Y las sales las hablamos como los 17 elementos esenciales, ¿sí? Desde el nitrógeno hasta el níquel, pasando por el molibdeno. Entonces tenemos nitrógeno, fósforo, potasio, calcio, azufre, todos, los 17, ¿sí? Estos, bueno, son 3 criterios de esencialidad que es necesario que lo repasen. Todos ellos se los resumo diciéndoles que si la planta
no tiene un buen desarrollo, un desarrollo bien, es decir, que pueda realizar todas sus funciones bioquímicas, que pueda desde la germinación hasta el desarrollo, la reproducción y todos los procesos bioquímicos. Si no tiene eso, entonces no es esencial el nutriente, ¿sí? No es esencial. Por eso existen estos 3 criterios que se han desarrollado. ¿Sí? Estos no son más que experimentos clásicos que se hacen, especialmente en fisiología vegetal, pero también en nutrición. Son experimentos clásicos, que siempre lo que vemos aquí. Esto tiene una solución nutritiva, así como lo hacemos para hidroponía, ¿sí? Entonces, utilizamos una solución nutritiva. Yo he trabajado más y me da buenos resultados la Hoagland y Arnold. Entonces, esa solución nutritiva Hoagland y Arnold, ¿qué tiene? Tiene en equilibrio iónico todos los macro y los micro. Pero además recuerden que hay que ponerle cuidado, aquí estamos hablando de hidroponía, hay que ponerle cuidado entonces ¿a qué? Al pH y a la conductividad eléctrica. ¿Sí? Especialmente iniciar la conductividad eléctrica no pasándonos de 2 decisiemens por metro. Y el pH no pasarnos de 6. ¿Ok? Entonces digamos que aquí estamos en solución, súper bien de pH, súper bien de conductividad eléctrica. Y aquí tenemos toda la solución completa y este fue el desarrollo de este pino. Pero aquí tenemos una solución nutritiva sin boro. Entonces, vean la diferencia de desarrollo. Sin boro. ¿Sí? Entonces, ¿cómo tenemos que ir relacionando estas evidencias? Estas evidencias hay que relacionarlas con las funciones bioquímicas de cada uno de los elementos nutrientes. Eso hay que hacerlo. Relacionarlas con cada uno de los elementos nutrientes. Las funciones bioquímicas. Les voy entonces adelantando. Por ejemplo, el boro. El boro, ¿qué pasa con él? El boro funciona muy bien en los puntos de desarrollo, los puntos apicales de desarrollo. Bien sea tanto puntos apicales caulinares como también puntos apicales de raíces. Entonces, nosotros que vemos aquí que hay una distrofia en los puntos de crecimiento. No siguió creciendo. Se quedó así, pequeñito. Aquí tenemos otro ejemplo. Dime. Dime. Pero bueno, en la imagen, en la tercera imagen, está, digamos, con los mismos requerimientos de la imagen 1, ¿verdad? Ajá. Pero ¿por qué el desarrollo será más en la tercera? Bueno, no sabemos realmente. Estos son estudios, ¿qué les digo yo? Clásicos. No sabemos realmente si aquí hubo más luz en la foto, si es otra especie de pino, si, o sea, son plantas, no sabemos si esta aparentemente es la misma planta que esta. Pero no saben, sí, no sabemos pues, de pronto esta sea una especie, esta sea otra, aunque todo parece pino, ¿sí? Pero por eso es que se hacen repeticiones en los experimentos. Digamos que está la repetición 1, está la repetición 2, ¿sí? Entonces, digamos que este es el tratamiento testigo, que sería el sin modificaciones, o sea, el de la solución completa. Por eso es que se sacan promedios. Bueno, esta creció y era el mismo tratamiento que este. Ahora se saca una media, ¿sí? Y entonces se dice cuánto creció. No es pues que vayan a ser gemelas, ¿sí? No es que los tratamientos, y porque son repeticiones del mismo tratamiento, son gemelas idénticas, ¿sí? O gemelos idénticos aquí, ¿sí? Entonces, existen ciertas variaciones y tampoco sabemos si la foto pues ayuda mucho, especialmente porque son experimentos antiguos. Bueno, lo que les quería decir de esta es que este no tiene ¿qué? Magnesio. Muy bien, es que algunos me dicen, me confunden el magnesio con el manganeso. Y el manganeso es un micro y el magnesio es un macro. Y Ok. es M en el manganeso. Ajá, exacto. Cuando nosotros tenemos que irnos aprendiendo, recordando más bien. ¿Recordando qué? Recordando las funciones bioquímicas de cada uno. Entonces, si bien recordamos algunas funciones básicas y bioquímicas del magnesio, tenemos que es el átomo central de la clorofila.
Entonces, el átomo central de la clorofila, casi siempre su deficiencia, su síntoma de deficiencia va a aparecer ¿dónde? Va a aparecer en todo lo que son, bueno, aquí no podríamos hablar de intervenal, porque no tenemos como venas secundarias que podamos demarcarlas bien. Pero si ven, hay clorosis, ¿no? Entonces siempre hablamos de clorosis intervenal para magnesio. Pero aquí hay clorosis, vean, y también hay una merma del desarrollo como tal. ¿Por qué? Por ser el átomo central de la clorofila, pues ayuda en todo el desarrollo, en todas las funciones que tiene que hacer y todas las funciones bioquímicas en su mayoría que pasan, bien sea como factor, como cofactor o simplemente que esté. ¿En qué? En la fotosíntesis. Entonces, hay esa merma y hay esa clorosis. Después van a ver algunas imágenes donde hay una clorosis intervenal que se aprecia bien, bien, bien. Bueno, la clasificación básica. Esta clasificación básica siempre tenemos que saber que es una distribución no arbitraria, pero sí es una distribución de acuerdo a la cantidad de elemento nutriente que absorbe la planta. Mas no queremos decir con ello de que unos sean más importantes que otros, ¿sí? Estos simplemente es para recordarles que son 17 los elementos esenciales, pero existen otros que les llamamos benéficos. Vean por lo menos estos benéficos, ¿sí? Sin embargo, son considerados esenciales para algunas plantas. Si son para Máster, algunas, no son para todas. Dime. pero ¿cuál es la diferencia? O sea, yo sé que benéficos por la propia palabra se puede entender, ¿verdad? Pero digamos, una planta puede vivir sin esos elementos, entonces. Exacto, sí. Al ser benéficos quiere decir que solamente una planta los puede reemplazar por corto tiempo en algún momento de su etapa de desarrollo. Por ejemplo, el sodio. El sodio puede llegar a ser un benéfico, pero el sodio tiene propiedades o tiene funciones bioquímicas en los procesos de osmorregulación, al igual que el potasio. El potasio también tiene funciones de osmorregulación. Si hablamos de una de sus funciones, ¿no? Porque él es el catión rey, entonces activa más de 60 enzimas. Pero si hablamos del el reemplazo que puede hacer el sodio, momentáneamente, no es para siempre. Si fuese para siempre y si lograra desarrollarse todo y cumpliera los 3 criterios de esencialidad, entonces pusieran el sodio como otro esencial, lo cual no lo es. ¿Sí? Entonces, es porque estos pueden ser reemplazados parcialmente, momentáneamente, pueden reemplazar a algunos de estos que sí son esenciales netamente. ¿Sí? Entonces, por tener procesos de osmorregulación, los dos cumplen funciones de osmorregulación. El sodio puede momentáneamente suplir las necesidades de potasio, momentáneamente. Al igual, aquí faltan varios. Aquí faltan, por ejemplo, el aluminio que les decía ahora. No queremos en los suelos ácidos ese montón de aluminio y encalamos para apartar de la psique ese montón de aluminio. Pero sí nos puede servir como un elemento benéfico en ciertos momentos y para ciertas plantas, no para todas. ¿Sí? No es para todas. Bueno, esto simplemente es un recorderis, ¿sí? Recordemos que no aplicamos los 17, bueno, porque algunos los ponen todos el agua y la atmósfera. Esto solamente para que vean que muchos autores, bueno, en la antigüedad muchos decían, no, es que la planta no necesita solamente 17, necesita muchos más. Y eso que el 17, incluyendo el níquel, apenas se vino a incluir hace pocos años. Pero si uno hace un análisis de tejido vegetal, si uno va a incinera por ácidos fuertes o simplemente
incinera toda la materia orgánica, entonces quedan, ¿qué? Quedan los nutrientes. O si hace una digestión, bueno, quedan los nutrientes. Porque toda la materia orgánica ya se pierde, ya la retiro. Si yo veo en las hojas, puede ser que yo encuentre muchísimos más que 17 elementos esenciales. De seguro voy a encontrar más. Entonces, algunos autores han dicho, no, es que las plantas no requieren solamente 17, requieren mucho más porque yo lo encontré haciendo un análisis de tejido vegetal. Pero no significa que porque usted lo encuentra en la planta lo requiere y es un esencial. De ahí que los fisiólogos y los nutricionistas pusieron los 3 requerimientos nutricionales. Entonces, si no los cumple, simplemente no lo requería y no es un elemento esencial. Así la planta lo absorba. Si usted le pone oro a la planta come oro. Si le pone plata, la planta absorbe plata e incorpora a su sistema, pero no significa que eso sea un elemento esencial. ¿Entienden? Ok, aquí una clasificación importante porque es de acuerdo a la distribución en el interior de la planta. Entonces, ¿qué clasificación? ¿Por qué les digo importante? Porque hay que ir mínimamente aprendiéndose algunos. Esto uno no se lo aprende todo de memoria y mucho menos en tan corto tiempo. Pero sí hay que ir relacionando y aprendiéndose algunos. ¿Para qué? Para que luego entonces hagan una asociación, una relación, una ¿qué les digo yo? Sintaxis cerebral, aprendiendo a qué. O sinopsis, más bien cerebral, aprendiendo que toda la clasificación de los movimientos tienen relación con el síntoma de deficiencia de la planta, ¿sí? Cómo la planta lo expresa. Entonces hay que ir haciendo esa relación, ¿ok? Por ejemplo, tenemos elementos móviles como las 2 formas de absorción del nitrógeno, que no es más que nitrato y amonio. Tenemos el cloro, el fósforo, tenemos el potasio y el magnesio como móviles, ¿ok? Como móviles. Otra cosa, una cosa es decir, estos elementos son móviles en planta y otra cosa es decir, son móviles en suelo. Entonces, en suelo, en planta pueden ser móviles, intermedios o inmóviles, ¿sí? Pero es diferente en planta que en suelo. Algunos coinciden con que son iguales, pero hay toda una tabla de ellos, yo se las puedo proporcionar para ir estudiando. Ok, intermedios, dime. Es que en móviles, bueno, no le entiendo mucho, pero en móviles es cuando se pasa, digamos, ahí ¿cómo no lo puedo explicar? Que le hace falta algún elemento a las plantas, a las hojas nuevas de dicha planta, o que va pasando de plantas viejas a plantas nuevas, por decirlo así. Va pasando de plantas viejas a plantas nuevas. Ajá, sí, ¿Cómo no sé cómo explicárselo, pero ya, ¿cómo digamos? Que las plantas nuevas requieren algún elemento que tal vez se va muriendo en las hojas viejas de la misma planta. Bueno, si hablamos de hojas dentro de la misma planta, pues te entiendo, Sí. pero de planta a planta es Sí, es de la misma hoja, la hoja. de la misma No voy a planta, explicar. de la Sí, misma planta. Ok, sí. bueno, cuando hablamos de móviles es, por ejemplo, el nitrógeno. Yo hago una aplicación de nitrógeno, yo simplemente tengo, no sé, un bocachi y de ahí va a empezar a extraer el nitrógeno la planta. Cuando extrae la planta ese nitrógeno, rápidamente lo lleva a los puntos de crecimiento. O sea, ese elemento va a llegar hasta los puntos de crecimiento rápidamente y de ahí inicia entonces toda la distribución al resto de la planta. ¿Sí? Cuando es intermedio, entonces quiere decir que lo primero donde se va ese elemento es a la parte intermedia y de ahí inicia su redistribución a la parte más alta o a la parte más baja. Y cuando son inmóviles, entonces casi siempre llegan primero. Oh, ¿qué pasó aquí? Bueno, no sé qué pasó ahí. Bueno, entonces vamos a irlos entendiendo como móviles o inmóviles
entendiendo hasta dónde llega en la planta. Sin embargo, la idea es que la planta tenga una distribución de los móviles, intermedios e inmóviles en toda su planta. O sea, que estos elementos lleguen a toda la planta, pero existe una distribución y se habla más de móviles e inmóviles intermedios, porque cuando hay un síntoma de deficiencia, entonces, por ejemplo, si hay un síntoma de deficiencia clásico de nitrógeno, la parte donde primero va a llegar el nutriente es ¿a dónde? Arriba. Entonces, ¿dónde se va a presentar su deficiencia? En las hojas de abajo. ¿Sí? ¿Me van captando, Mario? Sí, maestra. Entonces, ella primero va a mandar todas sus reservas de nitrógeno, las que tenga, las va a mandar para sus hojas nuevas, por puntos de crecimiento. Entonces, donde va a presentarse, si la planta no tiene suficiente nitrógeno o suficiente cloro, suficiente fósforo, o potasio o magnesio, lo primero que van a carecer van a ser las hojas, ¿qué? Las hojas bajeras, las hojas más viejas, ¿sí? De ahí a que uno lo asocie. Más adelante les va a ir quedando más claro. De ahí que uno lo asocie. Por ejemplo, esta clasificación es muy útil para identificar los síntomas de deficiencia, por eso les digo que hay que irlo asociando. Síntomas de deficiencia de que de un determinado nutriente. Así como yo identifiqué, por ejemplo, o pude explicarles más bien el síntoma de deficiencia del boro y del magnesio en los dos arbolitos de pino, es porque yo ya me sé algunas funciones bioquímicas de cada uno de los elementos, o al menos las principales, porque son tantas que al menos las principales son necesarias que uno se la aprenda, ¿sí? Por ejemplo, las de boro se dan en las partes más jóvenes de la planta, o sea, en puntos de crecimiento, ¿sí? ¿Qué se da? El síntoma de deficiencia. ¿Por qué? Porque si no hay boro, como él funciona mucho más en las partes jóvenes, en los puntos de crecimiento, como él funciona mucho más ahí, entonces lo que pasa es que cuando hay síntomas de deficiencia, lo que sucede es que en esas partes más jóvenes no va a llegar casi boro. Entonces, pues Master, la planta no va a desarrollar. Dime. fíjese que yo tengo un palo de mango, ¿verdad? Un árbol, Entonces, un árbol de mango. Ajá. Entonces yo le he estado notando que en los brotes salen pues no se desarrollan como debe de ser. Entonces estaba investigando con el pues que si Consultando. consultando, perdón, Ajá. si podría ser el boro pero no sé si está relacionado con el boro. Bueno, primero, te va a servir bastante todo este capítulo y estudiarlo bastante. Puede ser el boro, pero también además puede ser el potasio. ¿Sí? Entonces, es necesario ir aprendiéndose cuáles son las funciones bioquímicas de cada uno. Pero lo que mejor y lo que yo más recomiendo, estos son simplemente, ¿qué les digo yo? Brochacitos o ideas. Pero lo que realmente es estudiar todos los síntomas de deficiencia de la planta en sí. ¿Por qué? Porque no se presentan, aunque son los mismos síntomas, no se presenta súper igualito en todas las plantas, porque cada planta tiene su formato, tiene su fisiología, ¿sí? Ya saben que hay plantas C3, C4, CAM, todo tiene su fisiología, su formato. Por ejemplo, estos pinos, yo no puedo saber bien si entonces intervenalmente está clorótico, porque no veo bien la vena. Por ejemplo, en una hoja de café yo voy a ver bien las venas secundarias, ¿cierto? Yo voy a ver bien, entonces voy a poder saber si es intervenal la deficiencia. Ahora, ¿uno qué hace? Uno aprende algunas funciones bioquímicas de él, mira síntomas de deficiencia, pero luego los corrobora con literatura
porque todo este tipo de investigaciones se han hecho para muchísimos cultivos. Entonces uno va y busca ese síntoma que cree que puede ser, va y lo busca directamente en la especie. ¿Sí? ¿De qué es tu árbol? Mango jade. Ah, de mango. Entonces ve a buscar los síntomas clásicos de deficiencia en mango. Y ahí empiezas tú a irlo relacionando, ¿sí? Además, hay que irlo relacionando y hay que ir viendo qué pH tiene, el boro y el potasio, en qué pH está más disponible, qué suelo yo tengo, qué pH tengo, qué le yo he aplicado. Se me puede estar presentando un antagonismo que yo le he aplicado que posiblemente no sea que el suelo no me tenga boro, sino que no me permita que la planta lo absorba. ¿Sí? O sea, estos son tantas cosas que hay que ir aprendiendo de un poquito de todas para luego irlas relacionando. ¿Sí? Luego hay que irlo relacionando. ¿Sí? Entonces, esa es la idea, que luego puedan llegar a hacer esa relación y poder llegar a tomar decisiones en campo, pero primero tenemos que partir de todas estas bases. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, Ok. a mí no me agrada mucho cuando la gente como que yo sé demasiado y entonces ve un síntoma de deficiencia y se atreve a decir así con los ojos cerrados, eso es tal cosa. Eso me parece alardear demasiado. Yo considero que el que más sabe qué síntoma de deficiencia es de cada especie es una persona que mínimamente haya trabajado con un solo cultivo unos 2, 3, 4 años. Ahí sí se aprende y uno aprende a conocer los síntomas de deficiencia clásicos súper bien, ¿sí? Y uno se vuelve especialista de ese cultivo. Pero no le crea a todo el mundo que le vaya a ir diciendo eso es tal, eso es tal, eso es tal, eso es tal. Uno tiene que tener ciertas reservas. ¿Por qué? Porque uno puede equivocarse. ¿Qué tal que eso? A veces, por ejemplo, a mí me pasó que vimos en unas lechugas hidropónicas, vimos una clorosis generalizada. Esa clorosis generalizada tenía todos los síntomas clásicos de una deficiencia de nitrógeno. Pero ¿será? ¿Qué será? ¿O no será? Pero estamos aplicando las partes por millón que dice la solución Hoagland de nitrógeno. Ah, pero entonces, ¿qué otra deficiencia puede parecer a la de nitrógeno? Ah, pero ¿qué será? Entonces, uno no puede alardear diciendo eso es tal cosa. A la final hicimos un análisis de tejido y resulta que era que el agua estaba cargada de muchísimo cloro. Entonces la planta se estaba intoxicando por cloro y presentaba una clorosis generalizada parecidísima a la de nitrógeno y nosotros no podíamos decir eso es nitrógeno. ¿Sí? Entonces uno puede tener ciertos conocimientos, pero no puede estar alardeando y esto son cosas delicadas. Por ejemplo, que un doctor te diga, uy, usted está muy amarillo. No, usted tiene hepatitis. Ese doctor sería un irresponsable y estaría alardeando de forma muy grande. Primero tiene que ir y hacerle un examen de sangre, mínimamente verle si tiene amarillo aquí, mínimamente preguntarle si es que come muchísimas frutas amarillas, ¿sí? Entonces, ¿a qué me voy con esto? No estemos alardeando con algún conocimiento que tengamos. Vamos y optamos por hacer análisis y ir parcialmente, ir consultando hasta que llegamos a un diagnóstico. ¿Sí? Así es que se debe hacer. ¿Listo? Entonces, todo esto van a ser brochazos y van a ser conocimientos básicos, pero luego ustedes los van profundizando a medida que se van enfrentando a un cultivo. ¿Sí? Ahí los van a ir profundizando. Ok, entonces los síntomas de nitrógeno se manifiestan en las hojas viejas. Como les decía, el nitrógeno es móvil. Entonces, todo lo que puede absorber va, lo sube, lo distribuye primero en sus hojas nuevas y si no hubo mucho nitrógeno, ¿quiénes quedan con hambre, por así llamarlo? Con deficiencia, las hojas de abajo.
¿Sí? Entonces a eso se refiere, a eso se refiere. Entonces un síntoma normal de que hay deficiencia de nitrógeno podría ser entonces la clorosis generalizada, que es otro síntoma. La clorosis generalizada, pero ubicada en dónde, en qué parte de la planta, abajo. ¿Sí? Entonces así vamos relacionándolo. ¿Ok? Así lo vamos relacionando. Bueno, este es otro que ayuda bastante, importa bastante. Y es la clasificación. Entonces miremoslo aquí. Para todas las plantas en cantidades relativamente grandes, ¿qué requiere? Entonces les decía, los macro. No se olviden que los macro incluimos carbono, hidrógeno y oxígeno. Así no los apliquemos, los incluimos porque son macros, ¿sí? Ya ahora si hablamos de los extraídos edafológicamente, o sea, a través del suelo. Nitrógeno, fósforo, potasio, calcio, magnesio, azufre. Entendidos estos como macros, pero también hacemos una clasificación que vamos a ver más adelante. Macros primarios y macros secundarios. Entonces, el famosísimo NPK, que erradamente la gente cree que es lo único que requieren los suelos y las plantas, que es súper errado. Esos son macros primarios. Luego los otros son macros secundarios. Estos son micros y en estos micros no hay una clasificación ni una selección. Estos simplemente en cantidades relativamente pequeñas, entonces pueden ser benéficos, ¿sí? Sodio, silicio, cobalto, vanadio y bueno, hay muchos otros, como el aluminio que les venía diciendo. Ahora bien, está la clasificación neta. Macroprimarios que les dije y macrosecundarios. No lo olviden. Y esta pues es toda la de microelementos. Microelementos es lo mismo que decir elementos traza, oligoelementos, micronutrimentos, eso es lo mismo. Sin embargo, mucha gente utiliza la palabra traza para que es tan poquitico que no lo detectó un análisis de laboratorio, ¿sí? Entonces, entiéndalo como cualquiera de esas palabras, porque en los libros les puede aparecer cualquiera de esas palabras. Micronutrientes, micronutrimentos, oligoelementos o elementos traza. Igualmente para los macronutrientes o macronutrimentos. Ahora miremos un poquitico esto. Estos son antagonismos y sinergismos, entendida la palabra antagonismo como que ese ion le está haciendo como fuerza para que no pueda entrar o le está taponando la entrada, ¿sí? Está haciendo algo, ¿sí? Sobre las cargas que no permite que ese otro elemento entonces pueda entrar. Sin embargo, sinérgico es como que le agarra la manito y le dice, vamos, entremos los dos, entonces se ayudan, ¿sí? Entonces el sinergismo son cationes y aniones que se ayudan mutuamente para entrar a la planta, pero el antagonismo produce precipitados insolubles. Si lo hace insoluble, pues no está ya en la solución suelo, entonces la planta no lo puede captar y por gradientes de concentración no lo puede entonces subir a la planta, no lo puede incorporar. Y produce precipitados insolubles por una alta afinidad de cargas. Recuerden que todo esto es iónico. Y pues aquí están, los que mayor sinergismo presentan, en su mayoría pues está una de las formas de absorción del nitrógeno, ¿sí? Recuerden que el nitrógeno se absorbe por cuáles son las dos formas que siempre les digo. Nitrato y amonio. Nitrato de amonio. Muy bien, entonces el sinergismo mayormente se presenta con nitrato y bueno, y con estos. Antagonismos, veas el fósforo, el azufre, el boro. Presentan bastante antagonismo y precipitados especialmente cuando se juntan con ellos, ¿sí? Entonces hay que tener en cuenta cuando uno vaya a hacer algún tipo de mezcla. Igualmente estos pues los estudian. Antagónicos, el cloro hay que tener bastante cuidado y ojalá no se les presente agua superclorada
O si no, hay que hacerle una corrección de pH. ¿Sí? Este es simplemente un ejemplo. El exceso de azufre limita el consumo de nitrato. ¿Sí? Un ejemplo de antagonismo. Entonces, si usted aplica demasiado azufre porque su suelo estaba demasiado alcalino y le voy a aplicar una enmienda de azufre sin hacer cálculo alguno, y simplemente vi que mi vecino le aplica 3 kilogramos por árbol o yo qué sé, entonces yo voy a hacer lo mismo. Entonces va a ir presentando usted una deficiencia de nitrógeno, entonces no va ni a saber por qué era, porque yo le aplico bastante nitrógeno, pero no tuvo en cuenta los antagonismos con el azufre. Entonces, esas son cosas que hay que ir pensándolo, ¿sí? En un manejo. Cuando vean esto, muchachos, cuando vean esta pleca, esto no se refiere más que a una relación. El exceso de potasio compite con la absorción de calcio y de magnesio. Una importante proporción o relación es el hierro y el manganeso, ¿sí? Pueden resultar en la deficiencia de manganeso. ¿Cuándo? Cuando hay mucho hierro. ¿Sí? Ok, estos son asimilaciones, sinergismos. Acuérdense que aumento y antagonismo, disminución. Estos pues ya también los van estudiando. Esta es una de las formas como lo vemos. Casi siempre está esto pegado por ahí en las paredes de ciertas plantas. Plantas, me refiero con lugares donde mezclan fertilizante para tener en cuenta los sinergismos y los antagonismos y realizar las mezclas que no se vaya pues a perder producto y demás. El sistema puede que nos saque, entonces por favor volvemos y entramos al otro link después de que nos saque. Aquí simplemente tengan en cuenta la composición de la planta y tengan en cuenta que todos estos nutrientes que estamos hablando solamente representan el 5%, ¿sí? Solo el 5%, para que lo tengan en cuenta. ¿Está? Bueno, ni para que la van a copiar si ahí está en el campus, ¿sí? Es bien importante que la realicen. ¿Ok? Les voy a habilitar y entonces la realiza y la suben, la pueden hacer a... solamente son 3 cositas, entonces la pueden hacer y ojalá le pongan imágenes para que lo entiendan más. De aquí, bueno, de aquí ya empezamos un poco con cada uno de los nutrientes. ¿Iban a decir algo? No. Aquí ya empezamos con cada uno de los nutrientes. Entonces recuerden que hay que leer bastante cada uno de ellos.